Bueno, nuevamente a todos, buenas noches. Vamos a continuar entonces, como les dije, con el segundo capítulo de Hechos. Y recuerden que hace 8 días eh, comenzamos un sermón, un discurso que dijimos que lo íbamos a dejar comenzado. Es más, hoy vamos a abordar la segunda parte y aún nos va a quedar una tercera parte que abordaremos dentro de 8 días. Estamos en el primer discurso, en el primer sermón, en la primera predicación que se dio en la iglesia. Entonces, recuerden que lo que llevamos de Hechos es que en el capítulo 1, la iglesia es preparada. Le dice Jesús a la iglesia que no se vayan de Jerusalén y los prepara y se da la sustitución de Judas, la elección de Matías. Y luego comienza el capítulo 2 y el capítulo 2 arranca con Pentecostés. Y recuerden que hubo un viento recio y eso hizo que no solamente lo escucharan o lo vieran los que estaban en el aposento alto, sino una multitud que había alrededor que se agolpó ahí alrededor del aposento alto para saber qué había pasado, qué era lo que había sonado tan fuerte, qué era ese viento o ese ruido que escucharon como viento recio. Y entonces, aprovechando la reunión de esa gente, pues después de que llega el Espíritu Santo, la palabra nos dice que se puso de pie Pedro con los otros 11 y proclamó el Evangelio. Y es la primera proclamación que se da del Evangelio. Esa primera proclamación la comenzamos hace 8 días con una explicación de Pentecostés, la introducción de ese sermón, de esa predicación primera, fue una explicación de Pentecostés. Ahora, Pedro llega al punto clave, al punto medular de la predicación cristiana, y es proclamar que Jesús es el Mesías esperado. Proclamar que Jesús no es un maestro cualquiera, que Jesús no es un tipo moralmente admirable, sino que Jesús es Dios. Jesús es la promesa del Mesías que se hizo desde el Antiguo Testamento. Y entonces es en ese punto al que va a entrar Pedro en estos versículos que conversaremos hoy. Hoy vamos entonces a abordar Hechos capítulo 2 de los versículos 22 al 36. Y esto que dice Pedro aquí, creo que necesita un contexto para que le demos la importancia que tiene. Nosotros no somos judíos, y entonces es muy probable que haya algunas cosas que aquí tienen alta importancia y que nosotros no se la damos en primera instancia o de primera vista. Desde el pacto que hizo Dios con Abraham, Dios le prometió que iba a bendecir a través de él todas las naciones. Y esa bendición se haría a través de su simiente. En Gálatas, recuerden que Pablo nos explicó que cuando se dice su simiente, no hablaba de toda su descendencia, sino que se decía en singular. Es decir, habría un hijo de Abraham, uno de los descendientes de Abraham, en donde Dios bendeciría a todas las naciones. Y entonces ese descendiente es el Mesías. Y entonces la nación judía ha estado desde siempre anhelando los tiempos mesiánicos. Ha estado desde siempre anhelando que lleguen esos tiempos mesiánicos, porque esos son los tiempos en que llegaría el Mesías. Y entonces se tiene la creencia de que cuando llegue el Mesías, todo lo malo será enderezado, los judíos por fin tendrán victoria sobre sus enemigos y vendrán todas las bendiciones que le fueron prometidas al pueblo. Entonces imagínense pues la expectativa del pueblo judío por ese Mesías. Ese pueblo judío siempre ha estado esperando el Mesías. Y es en el contexto de esa expectativa que Pedro anuncia esto que va a anunciar hoy. Y entonces cuando uno lo revisa desde ese contexto, el anuncio de Pedro es impresionante. Porque Pedro
acaba de anunciar que los tiempos mesiánicos ya habían comenzado. Recuerden que el texto que estudiamos hace 8 días, Pedro dice que ya comenzaron los llamados postreros días. Y recuerden que hace 8 días estudiamos que los postreros días son los días que van desde la primera venida de Jesús hasta la segunda venida de Jesús. Entonces, Pedro está diciéndoles, ya los postreros días comenzaron. Es decir, ya los tiempos mesiánicos comenzaron. Ya eso que ustedes estaban esperando con tanta expectativa llegó. Y entonces, claro, esa afirmación, pues de inmediato capta la atención de todos los oyentes y entonces todos estaban ahí atentos a lo que él les iba a decir. Porque si los tiempos mesiánicos ya habían comenzado, entonces eso significaría que el Mesías debía ya haber venido. Y ese es el mensaje central de este fragmento del primer discurso de la iglesia, de la era de la iglesia. Es el mensaje central de este discurso de Pedro. El mensaje central es, el Mesías tan esperado ya ha llegado. No hay que esperarlo más, ya llegó. Y ese Mesías es Jesús de Nazaret. Eso es lo que dice Pedro en estos versículos. Y entonces, claro, vuelvo y repito, como no somos judíos, tal vez es difícil para nosotros entender esa expectativa tan grande que estos oyentes tenían, pero también es muy probable que nos sea muy difícil entender lo molesta que fue una declaración como estas para los judíos, porque el Mesías era el personaje central del pensamiento judío. El Mesías era el gran descendiente de David. Y entonces, pues, claro, ellos están esperando ese Mesías. Recuerden que a David se le dio la promesa que habría uno de sus descendientes que le edificaría casa al nombre de Dios y que Dios afirmaría para siempre el trono de su reino, que su reino no tendría fin. Ese es el gran personaje judío, el hijo de David, el descendiente de David. Y entonces que Pedro venga y diga, es que ese tal hijo de David es Jesús de Nazaret, muy seguramente fue muy indignante para ellos, muy seguramente lo entendían como una blasfemia. Hacía menos de 2 meses habían ejecutado a Jesús, lo habían crucificado por decir lo mismo, por decir que era el Mesías, y ahora sus seguidores estaban repitiendo ese asunto. Entonces, es muy probable que no fuese un mensaje fácil para los judíos. Es muy probable que los judíos no se fueran a tragar ese asunto así tan sencillamente, y entonces exigían una evidencia. Pedro no podía ir diciendo Jesús de Nazaret es el Mesías sin tener evidencias. Este texto precisamente es un texto en el cual Pedro afirma que Jesús es el Mesías y da evidencias. Da evidencias de por qué efectivamente Jesús es el Mesías. Vamos entonces a leerlo para que comencemos a estudiarlo. Dice así, Hechos capítulo 2, versículos 22 al 36. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia.
Varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es un texto largo, pero muy probablemente se nos va a facilitar un poco entenderlo si lo empezamos a diseccionar un poco y nos damos cuenta que Pedro está dando evidencias desde diferentes puntos y que a partir de esas evidencias pues queda muy claro que lo que está planteando son pruebas claras para los judíos de esa afirmación que está haciendo, de que Jesús es el Mesías. Y comienza con una primera evidencia. Si revisamos el primer versículo, dice, varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben. Entonces vean que cuando Pedro comienza a hablar de Jesús, no simplemente dice Jesús de Nazaret o Jesús Nazareno. Él da una primera evidencia de que la vida de ese Jesús de Nazaret era una vida que estuvo llena de asuntos que no son naturales. Y entonces para Pedro la primera evidencia de que Jesús es el Mesías es su vida y las cosas que hizo. Y como él dice, las maravillas, los prodigios, las señales que hizo Dios entre ustedes por medio de él. En este primer versículo, Pedro declara dos cosas básicamente. Lo primero, Dios obró milagros por medio de Jesús. Y lo segundo, ustedes lo vieron. Es decir, no me estoy inventando yo algo o no les estoy pidiendo que crean algo que les voy simplemente a decir, sino que Pedro está hablándole al pueblo, que muy seguramente muchos de ellos vieron a Jesús en su ministerio terrenal, y les está diciendo, todos ustedes vieron las cosas que Dios hacía a través de él. Esas cosas tienen que darnos cuenta de quién era él. Hizo cosas tremendas y ustedes lo vieron. Comienza diciendo Jesús Nazareno. Eso es un asunto que tiene que ver obviamente con el lugar con el cual se relaciona Jesús. Nosotros sabemos que Jesús nació en Belén de Judá, pero que vivió gran parte de su vida en Galilea, específicamente en un pueblo de Nazaret. Allí era donde, de donde le reconocían y por eso pues normalmente se le llama Jesús de Nazaret o Jesús Nazareno. Y recuerden que ya hemos hablado que se tiene una mala idea de los galileos, no se esperaba que algo bueno saliera de allá, nunca se había tenido noticia de un profeta que viniera de allá, pero ese es el nombre con el que se conoció a Jesús en su ministerio terrenal. Es más, ese es el nombre que había en la cruz, Jesús Nazareno o Jesús de Nazaret. Y entonces obviamente es un nombre que refleja el ministerio terrenal de Jesús. Ni siquiera era una aldea con renombre. Era una aldea pequeña y era una aldea que no tenía una buena reputación en términos religiosos.
Y entonces eso nos da una idea precisamente de lo que hizo Jesús en su ministerio terrenal, bajarse de toda la gloria y encarnarse y vivir incluso en una aldea insignificante, una aldea minúscula que llegó a ser parte de su nombre. El nombre que tenía en la cruz y el nombre con el que lo presenta aquí Pedro es Jesús Nazareno. Pero cuando habla de ese Jesús Nazareno, Pedro dice algo importante y es, ese Jesús Nazareno es varón aprobado por Dios. Y cuando nos dice varón aprobado por Dios, eso transmite la idea de una prueba, transmite la idea de alguien que debía ser probado, de alguien que debía probar eso que decía que era. Y entonces, como ese Jesús Nazareno decía ser Dios, decía ser hijo de Dios, entonces la prueba incluía ser probado por Dios, es decir, que, que Dios aprobara efectivamente lo que él estaba diciendo. Para Pedro, las cosas que Jesús hacía eran prueba de que Dios lo aprobaba. Para Pedro era muy claro que todas las cosas que Jesús hacía, Dios las hacía a través de él. Dios las hacía a través de Jesús y entonces él considera que efectivamente, si hay un tipo por ahí diciendo que es hijo de Dios, si hay un tipo por ahí dándoselas sacando credenciales que no tiene, pues Dios no lo respaldaría. Pero precisamente entonces Pedro considera que efectivamente están esos milagros y esas señales y esos prodigios, eso es prueba de que Dios respalda su afirmación. Y entonces esos milagros que Jesús hizo en vida delante de todos, para Pedro proveen evidencia de que Él es quien afirmó ser. Es como cuando Nicodemo dice, Rabí, sabemos que tú has venido de Dios porque nadie puede hacer esas cosas que tú haces si Dios no está con él. Vean que en el pensamiento judío está esa idea. Sabemos que tú vienes de Dios porque es imposible que alguien haga eso que tú haces si Dios no está contigo. Para Pedro eso es profundo y dice entonces, efectivamente, si este tipo dice ser el Hijo de Dios y fuera de eso Dios lo respalda de esa manera por todos los prodigios, maravillas que hizo, entonces esto tiene que darnos cuenta de que efectivamente Dios está con él y Dios le aprobó. Esa idea de los milagros y entender que detrás de esos milagros entonces tenemos una prueba de la deidad de Jesús, es esa primera evidencia que quiere dar Pedro. Si uno revisa a lo largo de la historia han habido muchos intentos por presentar a un Jesús que incluso se le da un título específico, el Jesús histórico. Es muy probable que ustedes algún día vayan a una librería y encuentren títulos como el Jesús histórico. Cuando se habla del Jesús histórico, se habla del Jesús en tanto hombre, del Jesús que efectivamente se tienen evidencias de que nació, se tienen evidencias de que vivió, pero el Jesús histórico es un abordaje de Jesús desde un punto de vista meramente histórico, no milagroso. Pero cuando uno revisa ese tipo de acercamientos, pues termina con la conclusión de que si los milagros son retirados de la vida del Señor, de la vida de Jesús, pues queda muy poco. Queda muy poco porque es que la vida de Jesús está totalmente cargada de milagros. Tuvo un nacimiento milagroso, tuvo una resurrección milagrosa y constantemente cuando lo vemos en su ministerio terrenal, pues hay milagros constantes en ese ministerio y entonces hay un elemento milagroso que es central en la vida de Jesús. Para Pedro, el hecho de que la vida de Jesús esté tan impregnada de ese elemento central tiene todo que ver con que tiene el respaldo de Dios. Maravillas, prodigios y señales. Son cosas que incluso aquí pareciera que se abordan como sinónimos
sí podríamos entenderlas como sinónimos. El término maravillas habla de las obras sobrenaturales, de esas obras que no podemos explicar. Cuando se habla de prodigios, se habla más del asombro que se experimenta cuando uno ve algo de esto. Y las señales simplemente nos están mencionando que esas cosas maravillosas que ocurren no se quedan en ellas en sí mismas, sino que nos están señalando una verdad espiritual. Y entonces Pedro dice que la vida de Jesús estuvo constantemente rodeada de eso, cosas sobrenaturales que asombraban a la gente que estaba a su alrededor, y fuera de eso Jesús utilizaba esas cosas que pasaban sobrenaturales para enseñar verdades espirituales profundas. Eso entonces es una primera evidencia de que Jesús tenía respaldo de Dios. Y entonces dice directamente, esos milagros no tengo que justificarlos, no tengo que probarlos, porque todos ustedes lo vieron. Todos ustedes vieron las sanaciones, todos ustedes vieron las liberaciones, todos ustedes vieron la multiplicación de los panes y los peces, todos ustedes vieron todo eso. Entonces vean que en este pedacito sorprende que Pedro no entra a intentar dar razones para convencer a la gente que Jesús sí hizo milagros. Es como si todos allí ya tuvieran claro que efectivamente Jesús hizo milagros, ya todos tenían claro que hubo maravillas, prodigios y señales, y lo que está haciendo Pedro es convencerlos de que si ven un poquito más allá, eso, ese elemento tan milagroso en la vida de Jesús, debería darles información de que tenía el respaldo de Dios. Ahora, cuando Pedro empieza a hablar de que Jesús es el Mesías, es muy probable entonces que a esta gente se le presente una pregunta. ¿Sí? La pregunta normal que a cualquier persona se le ocurriría, si hace menos de 2 meses fue crucificado y murió, y ahora este tipo nos está diciendo es que ese que ustedes crucificaron al Mesías, pues viene normalmente una pregunta, y es, si ese era el Mesías, si Jesús de Nazaret era el Mesías, ¿por qué fue una víctima? ¿Por qué no usó todo ese poder del que nos estás hablando para evitar la cruz? El versículo que sigue a continuación precisamente es la respuesta de Pedro a esa supuesta pregunta, o a esa pregunta que normalmente se estaría haciendo la gente, y provee una segunda evidencia, y es qué pasa con la muerte de Cristo, por qué murió, y cómo esa muerte, en vez de generarnos dudas, puede ser, por el contrario, una segunda evidencia de que él era el Mesías. El versículo 23 dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Es la respuesta de Pedro entonces a esa pregunta. Y la respuesta es, Jesús no fue una víctima. Al contrario, Jesús fue entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Vean que Pedro, después de hablar de las maravillas, de los prodigios y de las señales, pasa de inmediato a decir, muy seguramente les va a parecer raro entonces que haya muerto. Y ante esa situación, le parece fundamental que la gente entienda que esa muerte, no cogió a Jesús desprevenido, que esa muerte no hizo que Jesús fuera una víctima, sino que por el contrario, eso había estado predeterminado, eso estaba dado por el anticipado conocimiento de Dios. Dice entonces el versículo, a este Jesús de Nazaret, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es entregado precisamente es la palabra que se utiliza para describir a quienes se rinden ante sus enemigos. Dios Padre entregó a su Hijo. Dios Padre hizo que su Hijo
se rindiera ante sus enemigos, entregó a su hijo para que fuese el salvador del mundo, pero eso suponía entregárselo a sus enemigos. Claro, Jesús fue traicionado por Judas, claro, Judas entregó a Jesús en manos de los líderes judíos y claro, los judíos entregaron a Jesús en manos de los romanos. Recuerden que Jesús muere en manos de romanos. La cruz era un castigo romano, no judío. La pena de muerte para los judíos era la lapidación, es decir, morir apedreado. La pena de muerte de los romanos para crímenes políticos era la cruz. Entonces Jesús muere en manos de los romanos, entregado por Judas a los judíos y los judíos entregan a Jesús a los romanos. Pero aunque obviamente está ahí el asunto de que Judas lo entregó a los judíos y que los judíos lo entregaron a los romanos, pues Pedro deja claro que ese entregado no fue el entregado de una víctima que es traicionada, no es el entregado de una víctima al que todo esto lo coge por sorpresa, sino que eso es un entregado determinado, predeterminado. Esa palabra determinado es una palabra, es la palabra griega orizo, que es de donde viene horizonte, es decir, marcar hacia adelante, marcar con un límite, predeterminar algo. Aquí literalmente Pedro está diciendo, la muerte de Jesús estaba predeterminada. No vayan a creer que les estoy hablando de alguien que hacía maravillas, pero que no fue capaz de prever lo que se le venía. No, estuvo predeterminado. Pero no solamente dice que estuvo determinado por el consejo de Dios, sino que también dice que estuvo determinado por el anticipado conocimiento. Y ese anticipado conocimiento significa mucho más que saber de antemano qué es lo que va a pasar. En este caso, ese anticipado conocimiento debe entenderse con lo que dice anteriormente, que es el determinado consejo. Y juntos, determinado consejo y anticipado conocimiento nos indican que lo que le pasó a Jesús, ser entregado a muerte, se dio en función de lo que Dios planeó y ordenó. Es decir, la crucifixión no solamente era conocida por Dios, sino que fue su plan eterno. Porque ante este tipo de temas muchas veces se suele pensar que Dios simplemente conoce lo que va a pasar, pero no tiene ninguna injerencia en eso que va a pasar. En este caso particular, Pedro nos está diciendo que no solamente tiene un conocimiento anticipado, sino que fue determinada esa situación por el consejo de Dios. Es decir, vuelvo y repito, no solamente Dios Padre conocía la crucifixión de antemano, sino que la planeó, porque sabía que ese era el único precio, la única forma de pagar el precio por los pecados del mundo. Esa era la única forma de redención. Es decir, aquí Pedro no solamente nos está hablando de lo que teológicamente llamamos la omnisciencia. Cuando hablamos de los atributos de Dios, uno de los atributos de Dios es la omnisciencia. Es decir, Dios todo lo sabe. Pedro no solamente nos está hablando aquí de omnisciencia, nos está hablando de soberanía. Es decir, Dios es soberano sobre los acontecimientos y tiene un plan eterno. En este caso, la crucifixión de Jesús es el plan eterno de Dios. Pedro entonces aquí está resaltando eso. Jesús fue entregado por el plan eterno de Dios. Y entonces, ¿por qué es importante saber eso? Pues porque en ese caso, si fue entregado por medio del plan eterno de Dios, entonces la muerte de Jesús no contradice la afirmación de que sea el Mesías. Si el Mesías fue cogido por sorpresa y lo mataron, pues obviamente eso deja en duda de que sea el Mesías. Pero el hecho de que Pedro esté afirmando que su muerte, el ser entregado, hacía parte del predeterminado consejo de Dios, hacía parte del plan eterno de Dios, pues hace que esto
no contradiga, que la muerte de Jesús no contradiga la afirmación de que Jesús es el Mesías. Pedro aquí no desarrolla la idea, pero cuando uno se va al Antiguo Testamento y lo lee con detenimiento, hay algunos pasajes que nos enseñan claramente que el Mesías debía morir. Si uno revisa, por ejemplo, el Salmo 22, o si uno va y revisa el capítulo 53 de Isaías, esos textos dejan claridad de que el Mesías debía morir. Ese no era un asunto que estuviese incorporado en el pensamiento judío. El pensamiento judío no contaba con que el Mesías moriría, pero si uno lo revisa en detalle, el Antiguo Testamento se da cuenta que efectivamente nos revela que el Mesías debía morir. Y entonces aquí Pedro está planteando que efectivamente esa muerte había sido anunciada, que Dios había anunciado esa muerte porque esa muerte era precisamente parte de su plan eterno de salvación. Ese es una segunda evidencia para Pedro. Es una segunda evidencia porque lo que está diciendo es que efectivamente esa muerte de Jesús encaja con lo que ha sido anunciado del Mesías. Ahora, obviamente, Pedro en este texto, en este versículo que acabamos de leer, pues no deja a los judíos libres de culpa frente a eso que pasó. Entonces vean que hace un guiño frente a la responsabilidad humana cuando dice: a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuas crucificándole. Y entonces este es otro de esos textos de la palabra en donde Dios nos pone ahí sobre la mesa el asunto de su soberanía y el asunto de la responsabilidad humana, y entonces nos dice que la muerte de Jesús fue parte de su plan eterno, pero que eso no absuelve de culpa a quienes le dieron muerte. Hay algunos que son culpables por haberle dado muerte. Y entonces obviamente nos dice claramente que los hombres y las mujeres somos responsables por nuestras acciones, no por los planes de Dios, sino por nuestras acciones. Porque Dios no violó la voluntad de aquellos que entregaron a Jesús. El hecho de que Pedro les esté diciendo ustedes lo entregaron a inicuos significa simplemente sin ley, es decir, se lo entregaron a los romanos, a los que no están bajo la ley mosaica. Ese que fue entregado a los inicuos, pues ustedes fueron los que lo entregaron y lo crucificaron. Entonces termina dándonos esa idea que siempre en la palabra está tan constante. Cuando en la palabra nos hacen énfasis fuerte en entender la soberanía de Dios y cómo Él obra en su plan eterno, siempre vuelven y nos plantean la idea de la responsabilidad humana, porque Dios no viola nuestra voluntad, porque Dios no viola nuestra libertad, y entonces obviamente no se nos quita la culpa por hacer aquello que hacemos conforme a nuestras decisiones. Pero entonces, recapitulando un poco, Pedro está diciéndole a todo ese pueblo: Jesús es el Mesías. Si ustedes revisan la vida de Jesús, en sus milagros podrán darse cuenta que ahí hay cosas importantes que pueden hablarles de que es el Mesías. Segundo, murió. Y es muy probable que todos ustedes entonces estén preguntando cómo, si era el Mesías, murió. Pues aquí dice Pedro, es que la muerte del Mesías hacía parte del plan anunciado. Desde el Antiguo Testamento se anuncia. Y entonces esa muerte fue parte del plan eterno de Dios. Él fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ahora nos habla de lo que para Pedro es la evidencia fundamental de que Jesús es el Mesías. Ya nos habló de su vida y ya nos habló de su muerte. Es muy probable que ya ustedes sepan cuál es la tercera evidencia, y es la resurrección. Y es el tema central. Vean que cuando nos habló de la vida de Cristo,
abordamos un versículo. Luego nos habló de la muerte de Cristo y abordamos también solo un versículo. Y ahora, en esta tercera evidencia, que es la resurrección, Pedro se lleva 9 versículos para redondear esa idea. Dice así, versículos 24 al 32, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que fuese sentado en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Esta es la tercera evidencia, que es la resurrección, y esta tercera evidencia es el punto central de la predicación apostólica y el punto culmen de la historia de la redención. Y obviamente para Pedro, la resurrección de Jesús demuestra que Jesús es divino, que Jesús es Dios. Y la resurrección de Jesús es la prueba máxima de que es el Mesías. La resurrección de Jesús es la prueba máxima de que Dios Padre aceptó el sacrificio de Jesús. Si no hay resurrección, pues la muerte de Jesús se convierte en el acto heroico de un mártir. Si no hay resurrección, pues simplemente estaríamos hablando de un gran tipo que dio un muy buen ejemplo de vida, pero no tendríamos cristianismo, porque la mayor prueba de que Jesús es el Mesías no es que haya hecho milagros, y la mayor prueba de que Jesús es el Mesías no es su enseñanza, y la mayor prueba de que Jesús es el Mesías no es que haya muerto. La mayor prueba de que Jesús es el Mesías es que resucitó. Y por eso ese es el tema central de la predicación apostólica. Por eso aquí, así como Pedro acaba de decir que Dios le entregó, él fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, así ahora dice que Dios le levantó. Es decir, Dios no lo dejó en la tumba, sino que Dios lo levantó, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y entonces, no solamente nos está dando la idea de que la muerte del Mesías era parte del plan de redención de Dios, sino que la resurrección del Mesías también era parte de ese plan. Fue Dios quien lo levantó. Y para probar esto, para confirmar esto que está diciendo, de que el Mesías no solamente debía morir, sino que debía resucitar, entonces cita un pasaje profético. El pasaje profético lo encontrarán ustedes en el Salmo 16, versículos 8 al 11, que es donde encontramos un salmo escrito por David, en donde David dice: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer caminos de vida y me llenarás de gozo en tu presencia. En el Salmo 16, cuando leemos esto que escribió David, pues pareciera precisamente que David está hablando de sí mismo, porque es un salmo profético en donde se está hablando en primera persona y sabemos que fue escrito por David. Aquí lo que está haciendo Pedro es colocar ese texto
y decir, vean que en este texto se describe la confianza de esa persona. Vean que se describe la confianza de que de quien tiene al Señor siempre delante de él, de quien sabe que como Dios está a su diestra no será conmovido. Vean que en este salmo se demuestra la confianza de quien sabe que Dios es su protección. Dios está a mi diestra. Ese es una expresión hermosa, porque en las batallas, la armadura de la época era una armadura que estaba diseñada para una formación militar, en donde cuando el ejército estaba siendo atacado, en la mano izquierda tenían el escudo, y el escudo, cuando la gente ponía en esta posición la mano izquierda teniendo en alto el escudo solamente les tapaba la mitad para poder darles maniobra para que con la mano derecha empuñaran la espada. Entonces, en los momentos en los que, por ejemplo, venían flechas y tenían que hacer una posición de defensa, se tenían que colocar unos al lado de otro, y el escudo solamente tapaba una parte, pero entonces se tenía que confiar en el que estaba a la derecha. El que estaba a la derecha, su escudo me iba a cubrir la otra parte. Y entonces, por eso es que se habla tanto de que el que está a mi diestra es en el que confío. El que está a mi diestra está aportando para mi protección. Aquí, precisamente David, que es un hombre, que es un militar, es un hombre de guerra, dice, porque está a mi diestra, yo no seré conmovido. El Señor siempre está delante de mí y está a mi diestra. Es Él quien me protege. Él es quien tiene parte en ser mi escudo. Y entonces vean que ese texto del Salmo 16 es una declaración constante de esperanza. Yo confío en Dios, sé que está conmigo, sé que no seré conmovido, sé que está a mi diestra, sé que alegra mi corazón y se goza mi lengua, porque mi carne descansará en paz. Alguien está confiado, pero luego da la declaración, mi carne descansará en paz, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea la corrupción. Y ese asunto de que mi carne descansará en paz, no dejarás mi alma en el Hades, obviamente nos está hablando de la muerte. Y el Hades en el Nuevo Testamento equivale a lo que en el Antiguo Testamento es el Seol. Y tanto el Hades como el Seol en algunos textos se refieren al infierno, pero en otros se habla de manera genérica del Hades y del Seol como la morada de los muertos. Entonces, literalmente aquí lo que está diciendo el Salmo es, tengo plena confianza en Dios de que no dejará que yo quede en la morada de los muertos. Ahora, Pedro llega al punto central de su argumento. Va y les dice a los judíos, David murió y fue enterrado. Tenemos aquí entre nosotros la tumba de David. David fue enterrado y ahí todos reconocemos la tumba. Por lo tanto, eso que dice en el Salmo 16 no podía ser acerca de él, porque el hecho de que tengamos aquí la tumba de él, su sepulcro, es evidencia de que la profecía no se había cumplido en él. Y entonces Pedro dice, es que David no estaba hablando de sí mismo, David estaba hablando como profeta. Él sabía que Dios le había jurado que uno de su descendencia se sentaría en el trono. A David se le había dicho que cuando sus días fueran cumplidos, cuando él fuera a dormir con sus padres, es decir, cuando muriera, Dios levantaría después de él a uno de su linaje, a uno de sus hijos, y Dios afirmaría el reino de aquel, y que ese reino no tendría fin, que ese reino
sería estable eternamente. Entonces a David se le dio la promesa del Mesías, del reinado del Mesías. David, conociendo esto, vio por anticipado que el Mesías moriría y resucitaría. Y entonces habló en este salmo de la resurrección del Mesías. David no resucitó, no pudo haber estado hablando de sí mismo. Por tanto, dice Pedro, en este salmo David está hablando del Mesías. Por lo tanto, dice Pedro, a través de este salmo tenemos revelación de que el Mesías resucitaría de los muertos. Y entonces de allí se derivan dos revelaciones mesiánicas que los judíos no tenían en cuenta. El Mesías debía morir y el Mesías resucitaría. Pedro aquí entonces comunica la conclusión a la que llega y es: a Jesús de Nazaret Dios lo resucitó. Todos nosotros somos testigos. Por lo tanto, es el Mesías. Pedro se da cuenta que los judíos leyeron el Antiguo Testamento y no entendieron que el Mesías debía morir. Y no entendieron que había pasajes como este en donde se anuncia que el Mesías resucitaría. Y entonces lo que hace es llevarlos al Antiguo Testamento y decirles: vean, él murió por el anticipado conocimiento de Dios, pero también se nos había anunciado a través de David que éste tenía confianza porque sabía que Dios le resucitaría, porque sabía que Dios no dejaría su alma en el Hades, porque sabía que Dios no dejaría que su cuerpo viera la corrupción. Y entonces lo primero que hace es entregar esos dos elementos. En la revelación del Antiguo Testamento les dice a los judíos: ustedes no están contando con que el Mesías debía morir y debía resucitar. Por lo tanto, si tienen eso claro como revelación de Dios, se van a dar cuenta entonces que la vida de Jesús habla de que Dios estaba con él por las maravillas, prodigios y señales que había. Fuera de eso, murió. Lo que para muchos de ustedes, les decía Pedro a ellos, para muchos de ustedes muy seguramente el hecho de que haya muerto es la prueba de que no es el Mesías. Por el contrario, el Mesías debía morir según lo que fue anunciado en el Antiguo Testamento. Y ahora les dice: vayan al Salmo 16 y se van a dar cuenta que David está hablando de la resurrección. Y obviamente no está hablando de la resurrección de sí mismo, porque aquí entre nosotros tenemos el sepulcro de David. Por lo tanto, entiende Pedro que ese Salmo 16 es una escritura profética en la que David no estaba hablando de sí mismo, sino que como profeta estaba hablando de lo que viviría el Mesías. Por lo tanto, Jesús murió, todos ustedes entonces saben, les dice Pedro, y nosotros somos testigos de que resucitó. Por lo tanto, es una evidencia más para entender que Jesús es el Mesías. Y finalmente, Pedro no se queda ahí en términos de evidencias, sino que les dice que hay una cuarta situación que ellos deberían considerar. Y es que ese Jesús fue exaltado. No solamente murió y resucitó, sino que fue exaltado. Se le dio gloria. Y para Pedro, esta es una cuarta evidencia. Los versículos 33 al 36 dicen: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Para finalizar esta parte del discurso, dice Pedro que no solamente Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, sino que también lo exaltó a un lugar de honra, lo exaltó a un lugar de gloria y poder, lo exaltó a la diestra de Dios. Y desde esa posición exaltada, Él ha derramado sobre nosotros esto que ustedes ven. Es decir, lleva a los oyentes otra vez al principio del sermón, lleva a los oyentes otra vez al fenómeno de Pentecostés. Les dice, esto que ustedes acaban de ver, esto que se están preguntando qué pasó, ese ruido tan fuerte, esto de que vean a estos galileos hablando en diferentes idiomas, esto tiene explicación en que ese Jesús que murió, ese Jesús que resucitó, ese Jesús fue exaltado, está a la diestra de Dios y ha derramado sobre nosotros esto que ustedes ven y oyen. Esto que ustedes acaban de ver es el resultado de la promesa de Dios de enviar su Espíritu Santo. Y ahora que Cristo, ahora que Jesús de Nazaret fue resucitado y glorificado, Dios cumplió esa promesa. Pero tampoco saca esto de la nada. Está hablando con judíos. Y los judíos consideran que todo lo que pasa con el Mesías ha sido previamente anunciado, que Dios les anunció todo aquello de lo que tenían que poner cuidado para identificar los tiempos mesiánicos. Y entonces Pedro, para comprobar que efectivamente Cristo fue exaltado y que derramó el Espíritu Santo, cita otro salmo. En este caso, otro salmo de David, que es el Salmo 110. Y ese Salmo 110 dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Para probar que Jesús era el Mesías a través de la ascensión, otra vez va a un salmo davídico, y obviamente dice, este salmo fue escrito por David, pero no puede referirse a David. Y dice directamente, porque David no subió a los cielos. Dice directamente, aquí David está declarando que el Señor, Dios Padre, dijo a mi Señor, que es Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, Pedro está aquí afirmándole a los judíos que hay una revelación en el Antiguo Testamento que nos dice anticipadamente que el Mesías no solamente debía morir, debía resucitar, sino que iba a ser exaltado a la diestra de Dios. Y eso, pues lo dice David en uno de sus salmos, y Pedro aquí dice claramente, obviamente no lo estaba diciendo de sí mismo, porque David no subió a los cielos. Y entonces, otra vez más dice, ahí David no estaba hablando de sí mismo, sino que estaba hablando proféticamente de lo que acontecería con el Mesías. Si ven, a veces no necesariamente entendemos claramente todo lo que ocurrió en la vida de Jesús, pero en esta primera predicación de Pedro deja muy claro que todo eso que ocurrió se corresponde con lo que en el Antiguo Testamento fue anunciado que acontecería en la vida del Mesías. La muerte, que para muchas personas puede ser algo que raya con el Mesías, fue anunciada. La resurrección fue anunciada.
y fuera de eso fue anunciado que sería exaltado a la diestra del Padre hasta que pusiera a sus enemigos por estrado de sus pies. Todo lo que ocurrió en la vida de Jesús fue previamente anunciado, y para Pedro, el que entendamos eso nos puede dar convicciones claras al respecto de que Él es el Mesías largamente esperado. Jesús de Nazaret tuvo una vida que tenía un elemento central, y ese elemento central era que Dios obraba maravillas, prodigios y señales a través de él. Y eso es un asunto que todos los que estaban en aquel lugar, o la gran mayoría, lo evidenciaron. Y entonces Pedro viene y dice, primer punto, acuérdense de todas las cosas que Dios hizo a través de él. Él decía ser el Hijo de Dios. ¿Creen ustedes acaso que si estuviese mintiendo, Dios lo respaldaría de esa manera? Entonces, tengan esas obras, esas maravillas, esos prodigios y esos milagros como una primera posible prueba de que Él era el Mesías. Pero ahora, claro, murió. Pues pasa a la segunda evidencia y les dice, resulta que es que el Antiguo Testamento revela que el Mesías debía morir. Isaías 53, el Salmo 22, revela que el Mesías debía morir, pero fuera de eso, revela que debía resucitar, y fuera de eso, revela que sería exaltado a la diestra de Dios. Esa es entonces una seguidilla de pruebas que es importante para Pedro que todos tengamos presente. Hay un asunto importante, y es que a veces consideramos que la fe no tiene mucho que ver con la razón, y resulta que, por el contrario, la razón puede ser una fuente de fortalecimiento constante de la fe. Si ustedes revisan el primer sermón cristiano, que es este que estamos estudiando, pues resulta que es un sermón obviamente basado en la fe, porque es que Pedro se basa en la revelación que Dios le dio al pueblo judío. Para un personaje de otro pueblo que no le diera ninguna validez a la Biblia, a lo que en ese caso sería el Antiguo Testamento, pues simplemente cualquier otra persona diría, ¿y a mí qué me importa que el Salmo 16 diga eso o que el Salmo 110 diga eso, si yo no le doy ningún crédito a eso que está ahí escrito? Entonces, de entrada, hay que darle crédito a eso que está allí escrito, y entonces obviamente hay que partir de un principio de fe. El pueblo judío partía de un principio de fe. Creía que Dios se había revelado, se había dado a conocer a través de los profetas, y que les había anunciado a través de los escritos de los profetas y de los escritos bíblicos lo que ellos debían conocer para reconocer esa venida del Mesías. Entonces, se parte obviamente de un principio de fe, pero Pedro no se queda en ese principio de fe. Pedro va y les dice, pues ya que tienen fe en eso, escudriñenlo. Ya que tienen fe en eso y consideran que esa es la revelación de Dios, pues vayan y préstenle atención. Vayan y dense cuenta que es que allí hay un montón de asuntos que deben ser entendidos. Y entonces vean que en esta primera predicación, Pedro lo que hace es partir de un principio de fe y profundizar en aquello que ellos ya creen. Ellos creían precisamente en el Antiguo Testamento como la palabra revelada de Dios. Ya que se tiene ese principio de fe, Pedro entonces va y dice, allí van a encontrar evidencia. Hay una evidencia que la vieron todos y eran los milagros. Hay una evidencia, está claro que Jesús murió, pero entonces los lleva a esa palabra escrita y les dice, revisen
que allí se anunciaba la muerte del Mesías, revisen que allí se anunciaba la resurrección y revisen que allí se anunciaba la exaltación de Cristo. Y una vez que esa seguidilla de evidencias, llega a una especie de conclusión inicial de este sermón. Y esa conclusión es aquel fragmento en donde dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esa es la declaración fuerte del sermón. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que aquel Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esa palabra, es muy probable que les haya llamado la atención esa palabra ciertísimamente. Es una palabra que literalmente da a entender que es algo de lo que tenemos certeza, es algo que se sabe más allá de toda duda. Y no hay duda alguna. Para Pedro, si nosotros revisamos la vida de Jesús, si revisamos la muerte comparada con lo que se anunció en el Antiguo Testamento, comparamos la resurrección comparado con lo que se anunció en el Antiguo Testamento y comparamos la exaltación comparado con lo que se anunció en el Antiguo Testamento, no habría lugar a dudas. Y entonces podríamos saber ciertísimamente que ese Jesús es Señor y es Cristo. Ese mismo Jesús a quien ellos habían crucificado, Dios lo confirmó como Mesías. Es decir, están del lado equivocado. Dios ya lo confirmó a él y ustedes fueron culpables o son culpables de oponerse a Dios por rechazar al Mesías. Si ven, uno podría encontrar aquí algunos elementos importantes de la predicación apostólica. Lo primero es una predicación en donde hay un elemento central y es proclamar que Jesús es el Mesías tan esperado. Lo segundo, se da evidencia clara. No hay ningún tipo de miramientos con el asunto de dar evidencias y pruebas que a través de la razón ellos podrían asimilar para que no les quedara dudas. No es un asunto solamente en donde se habla a las emociones, o no es un asunto meramente en donde se habla a que sientan cosas y a partir de eso que van a sentir, entonces se convenzan de algo. No es necesariamente un discurso o una predicación que los lleva a la experiencia per se, la experiencia sola. Ahora, ya viene la otra parte. Claro, ahí hay una experiencia de Dios. Ya viene la otra parte del sermón que la veremos dentro de 8 días. Pero vean que en esta primera parte no solamente se hace referencia a la experiencia de Dios ajena al entendimiento, sino que es una predicación en donde se presenta a Jesús como Mesías a través de dar claridades doctrinales, a partir de dar claridades que en términos de razón se pueden entender y que pueden conducir a que no haya dudas frente a que Él es el Mesías. Pero fuera de eso, hay otro elemento que siempre está presente en la predicación apostólica. Y es que no solamente se proclama a Jesús como Mesías, sino que se señala de manera directa el pecado. Si ustedes ven, aquí Pedro no solamente culmina esta parte del sermón diciendo que Jesús es el Mesías, sino que dice directamente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que ese al que ustedes crucificaron, vean que les señala su culpa, ese al que ustedes rechazaron, ese al que ustedes entregaron, ese al que ustedes le dieron la espalda, ese al que ustedes torturaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
De ahí se desprenden dos elementos fundamentales. Él es Señor y Cristo. Y segundo, hay un señalamiento claro del pecado. La predicación apostólica tiene eso. Si ustedes ven, no da palmaditas en la espalda. Si ustedes ven, no da rodeos frente a ese asunto del pecado. No busca excusas, no busca dar remedios paliativos, no busca dar pañitos de agua tibia en ese asunto del pecado. Porque, según lo que enseña la palabra, la convicción de pecado es un ingrediente fundamental para recibir la promesa. Porque solo quien se sabe necesitado de un Salvador valora cuando se le presenta al Salvador. Y entonces lo que normalmente pasa en la predicación apostólica es que hay un mensaje totalmente directo frente al pecado. Porque solo en el momento en el que entendemos que somos pecadores, entendemos la necesidad que tenemos de un Salvador. Y entonces, a partir de ese momento, llega el tercer ingrediente de la predicación apostólica, y es presentar una esperanza. Esa es la tercera parte que vamos a ver de este sermón, pero no la vamos a ver hoy, sino que la vamos a revisar dentro de 8 días. Pero claro, la predicación apostólica no deja a la gente en el señalamiento del pecado. No solamente se le dice, ustedes son culpables porque lo crucificaron, sino que les dice, ahora que tienen convicción de que se equivocaron, ahora que tienen total convicción de que se opusieron a Dios por rechazarle, ahora que tienen la plena convicción de que Él es el Mesías y que ustedes se le estaban oponiendo, ahora entonces les voy a presentar que hay una esperanza. Y los versículos que siguen a continuación, que son el principio de lo que abordaremos dentro de 8 días, dice, al oír esto, se compungieron de corazón, se entristecieron. Eso es fundamental en la experiencia cristiana. Esa es la convicción de pecado. Entender que efectivamente hice algo malo y me estaba oponiendo a Dios. Estos se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Cometimos un error. ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Esa es la proclamación del Evangelio. Este tercer ingrediente, que es la esperanza, entonces, que es aquello en lo que podemos descansarnos, porque a pesar de nuestro error, podemos arrepentirnos y bautizarnos en el nombre de Jesucristo para que nuestros pecados sean perdonados y recibamos el Espíritu Santo. Este entonces es el texto que vamos a abordar la próxima semana. Resumiendo entonces lo conversado hoy, Pedro arranca el discurso, arranca la primera predicación cristiana, aclarando el Pentecostés, que fue lo que pasó en Pentecostés, que fue lo que estudiamos hace 8 días, y luego arranca con el punto central. Ustedes tienen que entender que Jesús es Dios, tienen que tener claridades de que Jesús era ese Mesías tan esperado, porque no tiene sentido que venga y les diga, bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados si ellos no tienen la convicción de que Jesús es el Mesías. Vean que ya viene la experiencia, ya vienen el experimentar ese perdón, el arrepentimiento y la recepción del Espíritu Santo. Pero antes de eso,
es obviamente necesario de que ellos entiendan, que ellos tengan la plena certeza de que Jesús es el Mesías. Para Pedro hay evidencia de eso. Para Pedro no es un asunto necesariamente que tengamos que aceptar a ciegas. Para Pedro la vida de Cristo nos da evidencia de que era Mesías. La muerte de Cristo, tal y como se dio por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, es prueba de que es el Mesías. La resurrección de Cristo, anunciada desde aquel salmo de David, con aquella plena confianza que tenía el Mesías, porque Dios no dejaría que su alma quedara en el Hades. Entenderlo desde ese punto, para Pedro, es una prueba clara que nos lleva a tener convicción de que Jesús es el Mesías. Y fuera de eso, entender lo que ellos evidenciaron, la ascensión, y entender que eso también fue anunciado en el Salmo de David, entender que efectivamente había un previo anuncio de que estaría a la diestra de Dios Padre hasta que él hiciera de todos sus enemigos el estrado de sus pies. Para Pedro eso también es una prueba clara que los judíos debían considerar para entender que Jesús era Mesías. Y efectivamente, pues muchos de ellos lo entendieron a través de estos señalamientos de Pedro, y es por eso que se compungieron de corazón y preocupados preguntaron: ¿qué haremos? Todos sabemos ya el desenlace de este discurso. Después de que Pedro terminó este discurso, 5,000 personas creyeron. El primer discurso de la iglesia y 5,000 personas creyeron a través de pruebas específicas de que Jesús era ese Mesías tan esperado.